mi intención es que vayamos escribiendo juntos, yo desde acá y ustedes eventualmente repitiendo el código, los que tengan la posibilidad técnica, ¿no?, de estar con auriculares y las manos libres, y si eventualmente van escribiendo conmigo un pequeño ejemplo del patrón observer, habremos llegado probablemente hacia el final de este encuentro habiendo armado el patrón observer. En un ejemplo sencillito, pero que no deja de ser significativo porque el patrón observer está en todos los rincones de la programación web. Así que bueno, están viendo ustedes en pantalla el esquema general de la web, ese esquema en el que los ingredientes de la web, lo que técnicamente y finalmente significa la web, es la creación del navegador, del protocolo HTTP, y de esa idea de que hay un servidor web, porque es un servidor que sabe lidiar con el HTTP, y ese servidor va a devolver alguna clase de recurso digital, alguna clase de objeto digital que por ser accesible a través de una URL deviene un recurso, porque algo que finalmente podemos entregar bajo algún protocolo pasa a ser un recurso y justifica la denominación cliente-servidor. Pero bueno, entonces vamos a tratar de... ¿Hola? ¿Los perdí? Ah, no. Entonces, hacia el año 95, lo habíamos comentado la vez pasada, este muchacho Mark Andreessen desarrolla el primer navegador gráfico, el Mosaic, y poco tiempo después se conforma un consorcio de inversores y lo invitan a Mark Andreessen a que cree el primer navegador comercial, que fue el Netscape, y Andreessen contrata a este Brendan Eich para desarrollar lo que a la postre resultó ser el lenguaje JavaScript, y también, pero esto fue un poco más adelante todavía, un tal Yung Lee crea el esquema del lenguaje de estilo CSS que usamos hoy para darle forma a las páginas web. Mencionamos la vez pasada que JavaScript tiene una serie de cuestiones muy significativas que fue, hay que reconocerle, la visión y la audacia de Brendan Eich. Creo que la vez pasada yo les dije mal que los dos lenguajes que influencian a Brendan Eich son Scheme y Self. Me parece que la vez pasada dije Scheme y Haskell, pero son Scheme y Self. Scheme, un lenguaje funcional, y Self, un lenguaje de objetos, que fue uno de los primeros lenguajes de objetos de prescindir de las clases. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la característica saliente de JavaScript en cuanto al lenguaje de objetos es que prescinden de la arquitectura de clases? Y como lenguaje funcional, es un lenguaje que admite a las funciones como objetos de primera clase. Esto quiere decir que las funciones se pueden pasar como objetos, como argumentos, en cualquier llamado a función. Y las otras características son las que vamos a ir viendo hoy en plena acción, es esto del closure, los prototypes, y la posibilidad de escribir objetos en forma literal, que no haga falta crear una clase y después instanciar un objeto a partir de una clase, sino que directamente escribimos una variable, abrimos una llave, definimos ahí las propiedades y métodos, cerramos la llave y ahí tenemos el objeto creado. Bueno, con los estilos lo vimos claramente la vez pasada, esa sintaxis en la que por un lado tenemos un selector, y ese selector es el navegador y su propia ingeniería, el que cuando tiene que aplicar estilos mira el selector, y ese selector es el select asterisco from where, ¿no? Es la condición de búsqueda, y el navegador es el que se encarga de buscar todos los elementos que tienen su árbol de objetos, el DOM, y a todos aquellos que le cumpla la condición del selector, le aplica los estilos que estén indicados entre llaves. Todo esto lo dijimos más o menos la vez pasada.
Esto, ahora les digo a qué viene esto de la mesa del carpintero, pero llegamos acá. Este fue el primer esquema que plantea Tim Berners-Lee allá, bueno, ya Tim Berners-Lee con Marc Andreessen, ¿no? Acá ya estamos hablando de que ya tenemos un incipiente JavaScript, ya tenemos un incipiente navegador con condiciones de ejecutar JavaScript, y entonces este esquema inicial es este. No nos olvidemos que no dejamos de estar en un esquema cliente-servidor, donde por definición el cliente es aquel que espera recibir recursos de un otro y ese otro es justamente el servidor, ¿no? También en la jerga ustedes habrán escuchado que se le llama el frontend y el backend, ¿no? Nuestra asignatura está especialmente focalizada en el frontend, pero hay toda una historia del lado del web server, que es el lado backend. Ahí con el profesor Ochipinti, ustedes tienen ya la unidad 4, la unidad 4, bien digo, dedicada a PHP. Ahora enseguida ubicamos a PHP, cómo se ubica PHP en esta arquitectura, pero claramente PHP es un lenguaje y una técnica del lado web, del lado server, del lado del servidor, ¿no? Del lado del navegador, tenemos al navegador como el gran motor y JavaScript como lenguaje único, al día de la fecha, el único lenguaje que se ejecuta en el navegador es JavaScript. Así que todo lo que ocurra desde el lado servidor es simplemente para poder mandarle al navegador el HTML, el JavaScript y los estilos. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, digamos, ¿cuál es el punto acá, no? Es decir, recién lo acabo de expresar. El web server le va a enviar al navegador 3 ingredientes, 3 cosas: HTML, estilos en formato de CSS y código JavaScript en forma de files JavaScript, ¿no? Pero entonces, ¿en qué proporción? Digamos, supongamos que le manda, no sé, un mega. No es lo mismo que le mande de que ese mega sea 900K de HTML, 52K de JavaScript y 5 de estilos, a que sea por el contrario 85% JavaScript, 5% HTML, ¿no? Digamos, si bien el web server tiene la libertad de mandar lo que sea, es decir, de acuerdo a cómo esté programado la acción del web server, el web server va a mandar y siempre va a mandar estos 3 ingredientes. Ahora, con los cafés pasa lo mismo. Ustedes tienen café, leche y azúcar y depende la combinación de cuánto café, cuánto leche. Los italianos son especialistas en esto, le llamamos de 50 millones de formas distintas. En un caso es el café con leche, la lágrima, el café solo, el doble americano, ¿no es cierto? Es decir, y terminan siendo cosas muy distintas. Uno podría llegar al límite de decir, mira, si vos me mandas un montón de azúcar, un poquito de leche y un poquito de café, y probablemente me termine armando un dulce de leche medio cafeinado. Es decir, las proporciones pueden dar lugar a cosas bien distintas. Pero entonces, nos tenemos que centrar un poco en entender por qué estamos poniendo tanto énfasis en cómo es la proporción de estilos. Porque, digamos, la idea original del amigo Tim Berners-Lee era que, digamos, el navegador recibiera contenido en formato HTML. Él estaba pensando en cómo distribuir información, cómo distribuir conocimiento, y entonces lo que él esperaba era que fundamentalmente le llegara al navegador un HTML con aquel contenido de tipo texto y con alguna imagen, que él entendía que eso era lo que había que difundir. Pero claro, como el navegador empieza a cobrar importancia y el JavaScript empieza a ser un lenguaje cada vez mirado con mejores ojos, la técnica ha ido empezando a cambiar el baricentro de la cosa y entender al navegador ya no como un desplegador de HTML, sino como un ejecutor de JavaScript. No sé si en este momento alcanzan a entender el giro copernicano que significa esto, ¿no? Es decir, una cosa es entender a esta pieza llamada navegador
como el mero desplegador del contenido que me manda el diario La Nación, o el diario Le, o el diario que más les guste. Y otra cosa es pensar que ese navegador en realidad es un hosteador de aplicaciones, como Gmail, como Facebook, como tantas otras aplicaciones que ustedes abren, o como el propio JS Bean, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes abren la pestaña del navegador y pasan a tener un programa, un programa que hace cosas y que no es justo decir que el JS Bean es un HTML. El JS Bean es una aplicación informática que es capaz de mostrar en un panel una cosa, en otro panel otra, renderizar el contenido en la tercera. Es decir, el navegador empieza a ser el agente, y ese es un buen nombre para no contaminarlo con más adjetivación, es un agente capaz de ejecutar programas. Y entonces, justamente tan importante devino que el navegador sea capaz de ejecutar programas, que no es ni más ni menos que lo que hoy llamamos el cloud computing, ¿no? Porque finalmente, en vez de que en esa punta de la URL haya un HTML, un PDF, una imagen, es decir, un recurso digital tradicional, en esa punta, en el otro extremo del HTML, del HTTP, cuando uno le apunta a una determinada URL, lo que hay es un servicio, como el Gmail, como cualquiera de los que ustedes, no sé si por ejemplo han usado el draw.io para hacer grafiquitos, o en fin, digamos, los juegos, infinidad de juegos, ¿no? Ustedes entran a una URL y se instala en el navegador un videojuego, con todo lo que ello implica. O sea, imagínense la capacidad de cómputo que tiene el navegador y la potencia que tiene el JavaScript para estar renderizando un juego en tiempo real, ¿no? Pero claro, en ese caso, lo que le llega al navegador es mucho más JavaScript que HTML. En fin, el esquema entonces determina que en una primera instancia, en los primeros tiempos, el web server empujaba el contenido hacia el navegador, y lo que empujaba era originalmente HTML, que después sabemos que el navegador lo primero que va a hacer es escribir el árbol DOM de objetos con ese HTML recibido, y olvidarse el HTML recibido, porque de ahí en más sigue atendiendo todo lo que pase con el DOM, con el árbol de objetos. Bien, para simplemente poner la pintura, ¿no?, de qué es lo que pasa del lado servidor, y en todo caso señalar un poquito el estado del arte de lo que pasa del lado servidor. Del lado servidor en general reconocemos tres actores. El web server propiamente dicho, que es la puerta de entrada, ese puerto 80, ¿no es cierto? Cuando ustedes ponen www.xx.com y no dicen nada en contrario, los estándares de facto que manejan la web hacen que se produzca una comunicación contra el web server tocando la puerta en el puerto 80. Ustedes saben que los servidores que se disponen y se conectan a una red, pueden estar atendiendo distintos servicios, y para eso hay decenas o centenas de puertos disponibles en los servidores. Y entonces el problema es que si hay un puerto usado para determinada cosa, si alguien quisiera usar ese mismo puerto, va a haber un conflicto. Entonces, bueno, ya el mundo se ha puesto de acuerdo que el puerto 80 es el puerto por omisión para el protocolo HTTP. Entonces, en ese puerto 80, el que atiende y el que recibe el pedido HTTP es por definición el web server. ¿Por qué decimos por definición? Porque es esa pieza de software que va a ser capaz de decodificar lo que el HTTP está pidiendo, intentar resolver esa petición y devolverle al navegador el conjunto de HTML, JavaScript y CSS que tenga previsto esa petición. Entonces, el web server, con el correr de los años, ha ido circunscribiendo su función, ni más ni menos que a esto de atender el HTTP y enseguida desprenderse de la petición y delegarle esa petición a aquel que sabe más de la lógica de negocios, que sabe qué tiene que hacer cómo tiene que lograr el resultado de esa petición, y a eso se le llama el servidor de aplicaciones o application server.
Entonces, en general, las formas modernas de armado de la estructura es que hay un application server conectado con aguas del web server, y el web server, salvo que que la petición sea de una imagen, un file, ¿no? Es decir, un archivo estático, que en general lo resuelve el propio web server, cualquier otra petición más compleja, el web server dice, yo esto no lo sé resolver, no lo entiendo, toma, resolve vos, le dice al application server. Y la application server trata de resolver. Si por la razón que fuera no logra resolver, va a terminar devolviendo un código de error, por ejemplo, el afamado 404 que alguna vez habrán visto como usuarios en la web, que de repente apuntan a una URL y esa URL no existe, no logró ser resuelta por ninguno de estos actores, y entonces el código que, digamos, el código que sea aceptado así también como estándar de facto para decir página no encontrada, 404, o sea, la familia 400X, así como si hubiera un error, porque el application server entendió lo que le pedían, pero hay un error, no puede resolver la petición, en ese caso devuelve un código de la familia 500. O sea, si ustedes ven en el navegador que aparece un 500X, bueno, ahí hubo un problema en el servidor de aplicaciones. En cambio, un 400X quiere decir que tenemos algo mal en la dirección web a la que estamos apuntando. O la página en cuestión fue mudada o lo que fuere. Pero entonces también, como para poner un poco de nombres propios, ¿no? Si bien del lado cliente tenemos exclusivamente a JavaScript como lenguajes, del lado servidor, más particularmente en los application servers, ahí tenemos los principales lenguajes de PHP, Python, Java o JavaScript, tienen a su vez productos de mucho renombre. En PHP no se puede dejar de mencionar Symfony y un derivado de Symfony más moderno, por ahí más liviano, llama Laravel. De Python hay un excelente producto que se llama Django, ¿no? Se lo pronuncia así como si la J fuera una I, Django. En el mundo Java existe un application server muy performante que se llama Play. Y en el mundo JavaScript tenemos a Node, que fue digamos, la primera vez que hubo un desarrollo del lado servidor, o sea, por fuera del navegador. Digo, es la primera vez que el primer producto realmente importante y serio, escrito y cuyo lenguaje de programación es JavaScript, no siendo dentro del navegador, fue Node. Y Node ha quedado un poquito viejito en algunos sentidos y está haciendo mucho ruido una variante que se llama Deno. Es una cosa todavía medio experimental, pero que no vaya a ocurrir que alguien les diga, no, pero ahora la onda es Deno, y ustedes tengan que decir, mi profe no me lo dijo. No, ahí está, Deno. El application server normalmente cuando tiene que persistir los datos, los persiste en una base de datos, y en ese sentido también la cosa se ha ido diversificando, porque entonces no solo tenemos las típicas bases de datos relacionales, sino también las orientadas a documentos, como MongoDB, o las orientadas a grafo, como por ejemplo Neo4j. Creo que originalmente la idea era que tenía que ver con Java, y entonces lo escribieron así, como decir Neo4Java. Bueno, porque en su momento la marca Java era una marca muy importante, entonces todo era con una J en algún lado, ¿no? No me quiero ir de esta filmina sin mencionar una cuestión respecto de PHP. PHP tiene dos formas de interactuar con el web server. La primera como un application server cualquiera, como está dibujado ahí, es decir, como el caso de Symfony o Laravel, pero en su primer momento, PHP fue muy audaz y se posicionó y logró la popularidad que hoy tiene, pero no porque funcionara como application server, sino porque funciona como extensión del web server Apache. Es decir, de la misma forma que el navegador ofrece un lenguaje de scripting y ese lenguaje de scripting es JavaScript, el web server Apache ofrece un lenguaje de scripting, o mejor dicho, prevé la posibilidad de enchufarle un lenguaje asociado como
como si fuera una forma de extender la funcionalidad del propio web server, y PHP fue el primero que desarrolló una versión de, digamos, el enchufe para Apache, y tornó una solución muy performante, muy fácil de usar, y por lo tanto PHP adquirió una enorme popularidad, siempre hablando del mundo backend, ¿no? Insisto, del mundo frontend no hay discusión porque sencillamente el navegador no reconoce otro lenguaje que JavaScript. Pero del lado backend, este esquema de que el PHP trabaje como una extensión de Apache dio lugar inclusive a que por ahí ustedes escuchaban hablar del LAMP, ¿no? Linux, Apache, MySQL y PHP. O sea que como que en algún momento el esquema, la arquitectura web era casi sinónimo de LAMP, ¿no? Es decir, lo más popular era que el server, la parte server se resuelva con un servidor Linux en el cual tenía dentro un Apache y adentro una base de datos MySQL y el PHP incrustado ahí en el Apache y sirviendo como extensión de Apache. O sea que en ese sentido, digamos, operando PHP como una extensión CGI de Apache, no hace falta el application server, pero sí la vinculación con la base de datos, cosa que no está dibujado acá para no llenar de flechas, pero digamos, lo que reemplaza esa extensión de CGI sería el rol del application server. Ahora, ¿por qué esta arquitectura se queda corta, la de la extensión CGI? Bueno, sencillamente porque cuando la cosa empieza a tomar mucho volumen de tráfico, entonces empieza a ser necesario clusterizar los application servers. Entonces, el web server, como es la puerta de entrada, normalmente, si bien hay posibilidad, obviamente, de hacer algo de manera que no sea un único web server el que atiende todo el tráfico, pero digamos, eso ya significaría que la estructura es muy, muy, muy grande. En términos, digamos, normales, cuando decimos hay un tráfico importante, en general lo que empieza a ocurrir es lo que está dibujado acá. Hay un único web server que apunta a esa única URL, pero ese web server recibe y despacha, recibe, despacha. ¿A quién le despacha? Y no a un único application server, porque el application server es el que tiene mucho laburo. Entonces ahí se arma un clúster de application servers. Ahí es donde aparecen cosas tipo Docker, Kubernetes y técnicas muy sofisticadas que hacen que toda la infraestructura del backend en tiempo real se empieza a dar cuenta que no alcanza el tiempo de procesamiento y es capaz de crearle más unidades a este clúster e ir poniendo más cantidad de recursos en tiempo real y en la medida que empieza a bajar el tráfico, porque se hicieron las 2 de la mañana, entonces empieza a cerrar el clúster para liberar recursos para otra cosa. Entonces, este es el esquema más frecuente y lo que normalmente no es muy conflictivo es justamente poner muchos clústeres. ¿Y por qué no es conflictivo? Entre otras cosas, porque el protocolo HTTP es un protocolo que no guarda sesión, no guarda estado, con lo cual naturalmente todo pedido es como si fuera el único pedido, como si fuera la primera y única vez que el cliente se comunicó con el web server. No es como el SSH, no sé si alguna vez se conectaron a algún servidor vía SSH en el cual les pide el power, y una vez que se conectan ustedes tienen una sesión abierta, con lo cual pueden ir haciendo cosas y cada vez que hacen otra cosa, el servidor que está en la otra punta sabe perfectamente que sos vos mismo el que hace un ratito le dijiste que copie tal archivo, que ahora le estás diciendo que ese archivo lo querés mover allá y que ahora le estás diciendo que tal cosa, ¿no? En cambio, en el esquema HTTP, el web server es un despachador de requerimientos en el que no pregunta a quién es el que le está pidiendo las cosas, simplemente recibe, resuelve y corta, recibe, resuelve y corta. Y si es el mismo chabón el que le pidió las últimas 10 cosas, para el web server es lo mismo que si fueran 10 personas distintas, porque no guarda ningún estado de la comunicación con ninguno de los que están peticionando. Con lo cual, si este fue el esquema con el que todo se armó,
¿Qué problema habría entonces de que una petición se la pase al Application Server 1, la que siga al Application Server 2, la que siga al Application Server 3? Si todo ya nativamente fue pensado para que vienen, me preguntan, terminamos, se fue. Vienen, me preguntan, terminamos, se fue. Tampoco es tan sencillo, por el contrario, clusterizar las bases de datos, porque claro, ahí hay un tema, ¿no? Es decir, la consistencia, sobre todo en las bases de datos relacionales, digamos, si ustedes saben perfectamente que la información se guarda en tablas, pero esas tablas guardan relaciones entre sí, con lo cual no es tan fácil decir, bueno, la petición 1 se lo mando a la base de datos 1 y la petición 2 se la mando a la base de datos 2. Si estamos hablando del mismo cliente que está haciendo dos peticiones sucesivas. Porque, digamos, de alguna manera la novedad que se produjo en la base de datos 1 yo la tengo que poder ver reflejada en la base de datos 2. Con lo cual, las bases de datos relacionales no resuelven cuando realmente estamos hablando de un tráfico muy importante. Hablemos de un Gmail, hablemos de un Facebook. Por eso es que han ido surgiendo otros temas de base de datos como Mongo, como todo ese grupo de formas de estructuración de datos que genérica y nebulosamente se llama la Big Data, ¿no? Google mismo tiene una forma de guardar la información que es fundamentalmente un sistema clave-valor, no guarda toda la información de Gmail y de todas las aplicaciones informáticas que Google sostiene, en modo alguno están guardados en bases de datos relacionales. Digamos, cuando hablamos de mucho volumen de información, las bases de datos relacionales quedan a un lado, ¿no? Bueno, nada más, quería terminar de darles este panorama. Digamos, en principio hoy seguimos con el lado JavaScript, con el profesor Chipinti van a estar trabajando más sobre el lado PHP. Yo en algún momento les haré alguna introducción a Node como para que vean también una otra variante del mundo backend. Pero bueno, acá en esta última filmina, antes de pasar al JSBin, esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero por lo menos enunciarlo, ¿no? Estamos diciendo, ahora mentalícense por un segundo en el caso Gmail, ¿no? Ustedes a la mañana, cuando abren la computadora, aquellos que usan Gmail como el cliente de correo, seguramente ni siquiera cerraron la pestaña del Gmail, ¿no? O sea, pero supongamos que abrieran todo por primera vez, ¿qué hacen? www.gmail.com, enter. Y después de unos segundos, el Gmail despliega la pantalla, nos muestra los mails, y de ahí en más, y durante probablemente todo el día, el Gmail queda en esa ventana. Y ustedes habrán notado que el Gmail en ningún momento refresca la pantalla, como si refrescan las pantallas, por ejemplo, los diarios, ¿no? Ustedes están leyendo el diario y el diario cada tantos segundos refresca la pantalla, porque no tiene una forma de actualizar la información que está mostrando que no sea refrescando la pantalla. En cambio, Gmail no. Gmail tiene un sistema de trabajo en el cual en ningún momento vuelve a refrescar la pantalla y sin embargo, y obviamente cuando hay un mail, a los pocos segundos, ¿no? Alguien nos avisa que nos acaba de mandar un mail y a los pocos segundos el mail aparece. Pero entonces, quiere decir que en la web moderna tenemos una otra forma de traficar datos con la parte server, ¿no es cierto? Que ya no pasa por el famoso HTML, por el JavaScript, ni por los estilos, sino que es un tráfico de datos puros. Y entonces ahí va a surgir dos preguntas, ¿no? Una, ¿cómo hace, bajo qué sintaxis el navegador le pide al web server, che, mandame los nuevos mails que tengas de Mateo Gómez? ¿Y con qué formato el Gmail le devuelve al navegador esos nuevos mails si acaso hubiere, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se contesta esta pregunta? Así hacemos un poquito de interacción.
¿Aló? ¿Están ahí o no? Sí, ahí veo que Leandro dice Jason. Gastón, ni idea. Estoy, pero ni idea. Bueno, bien. Entonces, se dan cuenta que nos aparece un nuevo mundo, ¿no? Digamos, cuando nosotros necesitamos consultar el application server, piensen en términos de lenguaje de base de datos nuevamente. Si tuviéramos que decirle a la base de datos, recuperame los mails de fulano de tal, sería select asterisco from mail database where ID del receptor igual fulano de tal. Sería con ese SQL sería un select asterisco from y una condición where para que la base de datos recupere todos los mails y se los devuelva al cliente. Bueno, en general, ¿cómo devuelven las bases de datos? Como un set de datos, ¿no? De alguna manera, y depende del lenguaje de programación con el que atajemos la devolución que nos hace la base de datos, va a ser una tupla, un set de datos que nosotros después sabremos que el primer dato se corresponde con el ID del mensaje, el segundo con el que mandó el mensaje, el tercero con el asunto del mensaje, el cuarto con, etc. Bueno, entonces ahí aparece la necesidad de definir una sintaxis que ya no va a ser SQL, sino una sintaxis determinada para que el navegador pueda pedir recursos y el application server tiene que devolver, pero ya no, como digo, HTML, sino que tiene que devolver datos, pero los datos los tiene que devolver en algún formato que el navegador lo pueda interpretar en forma fácil. Bueno, la forma fácil sería con JSON, JSON, que quiere decir JavaScript Object Notation. O sea, nos manda los datos ya directamente en formato JavaScript, con lo cual el navegador, como corre en JavaScript, la interpretación de esos datos que llegan desde el servidor es inmediata, no hay ninguna necesidad, digamos, de transcodificación. Sin embargo, hay muchos application servers que, por ejemplo, devuelven un XML o devuelven algún otro tipo de formato de datos que después con el JavaScript en el navegador habrá que interpretar y hacer con esos datos lo que haya que hacer. Pero entonces ven que se pone re interesante el asunto, porque esas consultas que el Gmail está haciendo con el backend, buscando los nuevos mails que el usuario está hipotéticamente recibiendo, se hace sin ninguna, sin que nada se note en términos de refresco de página, y lo hace obviamente de una forma sincrónica. Fue de alguna manera Gmail el primero que introduce esta idea de las llamadas asincrónicas, que genéricamente se las conoce como AJAX, porque el Gmail manda el mensaje y bueno, en algún momento el servidor le dirá, sí, mira, acá tenés un nuevo mail para este señor, eh, pero digamos, el navegador no detiene un hilo de ejecución a la espera de ese mensaje, sino que cuando el mensaje aparece, ahí hay algo que despierta al navegador y le dice, Eps, ahí, ¿te acordás que vos habías preguntado por los mails de fulano? Sí, mira, acá llegaron 3. Así que ese tipo de técnica, que es justamente por la cual el patrón observer responde a este caso de uso, este, se volvió muy efectiva porque entonces no estamos deteniendo ningún hilo de ejecución, sino que todo se estimula a través de los eventos que se producen, sea un evento de parte del usuario cuando cliquea un botón o sea un evento de naturaleza de estas técnicas asincrónicas, y el evento sería, mira, llegó un resultado del web server, no hay ningún mail para este señor, hay 1, hay 2, hay 5, hay 14. Bueno, esto lo vamos a ver oportunamente. Pero en todo caso,
me permito mostrarles, ya que el tema del desarrollo de esta aplicación, que es la de vigilancia epidemiológica, y de hecho, digamos, esta es la situación hoy en Almirante Brown. Tenemos 47 casos COVID, esto es lo que está ocurriendo en este momento, abierto por el tipo de evolución de las personas, el segmento etario, la ciudad, desde donde se produjo de donde viene el afectado, la distribución sexo por sexo. Pero entonces, esto está escrito con JavaScript y con Angular, y del otro lado estamos trabajando bajo este esquema de no refrescar la página, si bien nos movemos para acá, nos movemos para allá. Acá tenemos a la vista el estado de internación de pacientes. Esto nos permite ver los distintos hospitales, el Lucio Meléndez, el Oñatibia, ¿no? La disponibilidad de camas. Todavía hay algunos centros que no han manifestado su disponibilidad. Pero entonces, digamos, si miráramos a ver el código fuente de la página, fíjense que el HTML que recibimos, y que es el HTML tal como el que recibimos del web server, es apenas estas 5 líneas. Ahí dice class dot, 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 que son simplemente son unos botoncitos que cuando la página se refresca, vieron que ahí apareció por un instante, no sé si lo alcanzan a ver por la latencia de la comunicación, pero se alcanzan a ver, no, es muy rápido. Y entonces, fíjense que la página es en un todo compleja, y sin embargo lo que vino del servidor, como les mostré recién, son estas 5 líneas de código. Lo que está ocurriendo es que no es el web server el que me manda el HTML. El HTML lo construye el navegador acá. Con lo cual el web server simplemente mandó esas 5 líneas, pero mandó un montón de JavaScript, y el JavaScript que mandó permite construir esta página. Entonces, digamos, si me muevo a cualquier otra página y vuelvo a mirar el código fuente siguen siendo exactamente los mismos 5 líneas de código, los mismos 5 divs de HTML, porque en rigor, cuando nos navegamos, digamos, entre comillas, cuando la aplicación hizo una transición de una ventana a la otra, no le pidió nada al servidor. Reconstruyó en base al JavaScript que tiene internamente, reconstruyó la página para poner en pantalla lo que esa pantalla tenga previsto. Pero lo que sí hizo con el web server fue traficar datos, porque no son los mismos los datos que se ven en esta pantalla que los datos que se ven en esta otra, ¿no? Pero entonces, si en un navegador moderno ustedes oprimen la tecla Control, bueno, en Mac es Control Option y la letra I, ahí el navegador muestra sus bondades, porque nos empieza a mostrar información de esa que el usuario normal no ve. Y entonces, por ejemplo, fíjense, ahora voy a volver a esta otra, y ven, ahí se ve que hizo una petición GET, una petición GET buscando la situación epidemiológica. Y entonces, ¿qué es lo que devolvió el web server? Se los puedo mostrar. Acá están los parámetros de la pregunta, y acá viene la respuesta. Y entonces, esto que ustedes están viendo acá, ahora vamos a tratar de agrandar esto que están viendo acá es un JSON. Ven que ahí dice, el día 10, en la ciudad de Adrogué, un sexo femenino, tal cosa. Ahí, digamos, el día 10, sí, bien digo, el día 10 en Adrogué femenino hubo 3 casos. En cambio, el día 21 en Solano femenino, 2 casos. Entonces, ven que lo que el web server devolvió es esto, son datos puros. Con lo cual también se darán cuenta ustedes que el tráfico entre el navegador y el web server es mínimo, es exactamente los bytes que hacen falta para describir la información que después el navegador se encarga de poner bien bonito en pantalla. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ahí, esta es la gran pantalla de búsqueda, y entonces si busco los COVID activos, pincho ahí,
Tuki, y ¿no? Acá aparecen los COVID, esta persona Gómez, ¿no? Fue informado en el Sistema Nacional de Epidemiología el día 14, es un COVID positivo porque está en rojito, se le hicieron 3 laboratorios a la fecha, los primeros 2 le dieron positivo, el último todavía, como está en azul, quiere decir que no está el resultado, se lo llamó, se le ha ido haciendo un seguimiento de llamados, tal y tal. Bueno, me voy a quedar con este DNI y entonces me voy a centrar simplemente para mostrarles con ese DNI. Voy a borrar ahora un segundito acá la consola, ¿no? Y le digo buscar, ¿no? Y como va a buscar una única persona, ven, acá fue a buscar con esta sintaxis, ¿no? No sé si alcanzan a ver, ahí dice API, persons y un ID de la persona. Entonces, con esa sintaxis fue al backend a buscar un algo, y entonces el backend dice, a ver, API, eso significa que quiere, está recurriendo a una determinada API, Application Program Interface, me está pidiendo personas, y como me indica este número, este hash, quiere decir que está buscando esta persona en particular, que era esta Magalí. Entonces, pinchando ahí, nos devuelve la información de, ¿ven? Ahí dice display name, Gómez Magalí, con su número de documento, es un sexo femenino, vive en tal lado, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, elijo este ejemplo porque vemos claramente cómo esta información, que es la que se despliega acá, es la que nos llegó del web server, y ven que lo que nos llegó del web server es puramente los datos, sin ninguna indicación desde el web server de cómo mostrar esos datos. Es el JavaScript que está corriendo en el navegador, el que se toma el trabajo de hacer estos dibujitos, elegir los colores, y si es positivo pone la flechita para arriba. Hay otros casos en el que si ya no es un COVID positivo, la flechita va a estar para abajo, ¿no? Y aquí podemos acceder a actualizar la información del Sistema Nacional de Epidemiología, o a dar alta alguna novedad en los llamados de seguimiento, o registrar la información del hisopado. Acá está pendiente el resultado, en algún momento va a aparecer el resultado, se sabrá si esta persona ya pasa a dar negativo o no. Acá podemos decirle que me muestre si formara parte de una red de contactos, lo podríamos ver, o si quiero ver la información más detallada respecto del estado del COVID. Bueno, todo esto que estoy haciendo acá, el servidor, el web server, ni se enteró, porque son todas maniobras que estamos haciendo del lado cliente. Entonces, ¿por qué todo esto tiene tanta importancia con el cloud computing? Porque ustedes se dan cuenta que todo este esfuerzo computacional está del lado del navegador. Por lo tanto, si un cloud computing, ¿no? Si un servidor de un servicio cloud, pongamos el Gmail, logra que cada uno de nosotros, con nuestra computadora, con nuestro navegador, estemos absorbiendo todo este esfuerzo computacional para dibujar la pantalla, para mostrar bien bonito, qué sé yo, todo eso es menos laburo para el servidor. Entonces, el mundo cloud encontró en el navegador y su capacidad de ejecutar programas la forma de desplegarse. Sería inviable, no habría capacidad técnica alguna si el Gmail tuviera que hacer a la vieja usanza toda la operación, todo el análisis de los datos, y encargarse de mandarnos de vuelta a la página web con toda la página web nuevamente armada toda vez que aparece un nuevo mensaje. No sé si me están siguiendo. Es decir, el esfuerzo computacional que cada uno de nosotros hacemos en favor de Gmail es megabits que el Gmail deja de hacer en su infraestructura. Entonces, lo que Tim Berners-Lee inicialmente pensó como una mera cuestión para mostrar páginas web bien bonitas, resultó ser el vehículo para desarrollar toda una nueva industria, que es la industria del cloud computing.
Porque si el navegador no se hubiera desarrollado como se desarrolló, el cloud computing no hubiera encontrado del lado cliente un estándar sobre el cual decir, bueno, ya está, ¿cómo haríamos si no? O sea, piensen que de la otra forma, ¿qué hubiera significado? Que cada uno que quiere ofrecer un servicio tiene que decirle al cliente, mira, tenés que instalarte esta aplicación, ¿no? Esta aplicación cliente, que es más o menos lo que nos pasa con los celulares, ¿no? Cada cosa que queremos usar, sí, tenés que bajarte la app. Bueno, en el mundo web, eso quedó reemplazado porque el 90% de las cosas que se pueden hacer en el mundo del cloud computing, el cliente es el navegador, gracias a que el navegador es una pieza extraordinariamente potente que puede resolver cosas tan complejas como el Gmail, como a Facebook o como cualquier otro, y cosas mucho más sofisticadas como los juegos. Es decir, la capacidad de cómputo del navegador le quita al lado server un montón de trabajo. Bueno, ¿estamos para escribir un poco de código? Sí. Bueno. ¿Alguno sabe qué es el...? Voy a abrir una ventana nueva de... ¿Cómo ejemplificar? ¿Alguien sabe cómo es el patrón observer? ¿En qué consiste el patrón observer? ¿Alguien quiere tomar la posta un momentito y contar en qué consiste el patrón observer? Preguntaría también si alguna vez, ya en alguna asignatura hablaron de los patrones de diseño, ¿no? Observer, singleton, todas esas cosas. Hello. Bueno, los patrones de diseño, después en todo caso en la plataforma les voy a poner toda la referencia bibliográfica. Los patrones de diseño es un libro que se llama Design Patterns, ahí se los escribo en el chat. Design Patterns. Está escrito por Gama y otros tres. Fue un libro que marcó, digamos, Gama se ganó el premio Turing por ese libro. Es un libro extraordinario. Nunca me ahorro la posibilidad de recomendarles ese libro porque es uno de esos libros que no envejecen. Propone, no sé, unos 30 o 40 problemas de diseño, al que llama problemas tipo, y propone para esos problemas de diseño soluciones tipo. Entonces, el ejemplo que da Gama en su introducción es bien claro, ¿no? Supongamos que un conjunto de arquitectos están diseñando la planta, ya que estamos con el tema COVID, la planta de un hospital. Entonces, uno de los arquitectos le dice al otro, ¿dónde ponemos la sala de espera? Y pongámosla acá. Bueno, lo que es evidente es que entre dos arquitectos decir la sala de espera significa un montón de cosas, porque una sala de espera es un problema tipo. Ahora, ¿cómo se analiza una sala de espera? Y obviamente hay una serie de variables, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánta gente pensás que va a estar en un instante dado de tiempo en esa sala de espera? ¿Por cuánto tiempo va a estar esperando en términos promedio una persona en esa sala de espera? En función de 2 o 3 variables, vos ya sabés los metros cuadrados, los metros cúbicos, la necesidad de aireación, la necesidad de ventilación, etcétera, etcétera. Y por cierto, después, a la hora de diseñar una específica sala de espera, no va a ser lo mismo la del hospital público que la del médico en su consultorio privado que te cobra 5 lucas la visita. Entonces,
si bien pueden haber infinidad de variantes de sala de espera, para un arquitecto decirle a otro, mira, acá va una sala de espera, ya se ahorraron un montón de información y la comunicación pasa a ser mucho más consistente. Entonces, hay problemas de diseño. O sea, nosotros nos encontramos con situaciones paradigmáticas. Se nos presenta un tipo de problema. Bueno, ¿cómo resolvemos ese tipo de problema? Uno de esos tipos de problemas es cuando hay alguien que quiere observar lo que le pasa a otro alguien. Estoy hablando de un objeto informático que quiere observar a otro objeto informático, pero no quiere quedarse con un hilo de ejecución esperando a ver que pase lo que supuestamente está interesado en observar, sino que lo que le dice el observer, que es el que observa, se lo dice al otro, que es el sujeto o el subject, le dice, mira, yo estoy interesado en tal cuestión. Por favor, si esa cosa por la que estoy interesado ocurriera, cosa que puede ocurrir o no, pero si ocurriera, quiero que me avises. Bueno, este ejemplo es el que todas las interfaces gráficas se basan en este concepto. Es decir, cuando nosotros supongamos acá en la interfaz del JSBin, este botón que dice Run, bueno, este botón tiene asociado un evento que cuando nosotros oprimimos Run, en ese momento el botón dice, a ver, ¿quién está interesado en lo que pasa cuando a mí me cliquea? Yo, dice uno. Ah, bueno, te aviso que el señor cliqueó el botón Run. Ah, bueno, espérate que entonces tengo que recompilar, dice el otro. Ah, bueno, ok. Y cuando apretamos el clear, el botón dice, hey, ¿quién está interesado en lo que me pase a mí, que soy el botón clear? Yo, dice uno. Y, bueno, me acaban de cliquear. Ah, bueno, espera que borro la pantalla. ¿Me explico? Es decir, todas las interfaces de usuario giran en torno al patrón observer, aunque ustedes todavía no supieran que ese era el nombre técnico. También se le llama el event listener, ¿no? Porque el botón, al botón uno suscribe, un listener en inglés quiere decir escucha, ¿no? El escuchador. Yo quiero escuchar lo que le pase al botón. El botón es un caso bastante sencillo porque, digamos, cada pieza gráfica tiene una serie de posibles eventos. El botón es típicamente o el clic o el doble clic. Es decir, apretamos clic y entonces el botón dijo, a mí me cliquearon. Y por lo tanto, no solo podemos registrarnos con el botón Run, sino que podemos registrarnos diciéndole específicamente, me interesa el clic, no me interesa el doble clic. O no me interesa el mouse over, no me interesa el momento en el que acerco el mouse. Sin embargo, hay otro que sí dice, a mí me interesa porque me toca poner el cartelito que aparece cuando acerco el mouse. Entonces tenemos una serie de eventos posibles con cada uno de los elementos de la interfaz de usuarios. Típicamente el mouse over, ¿no? El mouse sobrevolando la zona, los píxeles cuadrados que ocupa el elemento gráfico. Tenemos el clic, el doble clic, el cliquear y arrastrar, cosa que este botón no lo tiene previsto, obviamente. Yo cliqueo y lo trato de arrastrar y me dice, no, ni magoya, a mí nadie me dijo qué hacer si alguien me quiere arrastrar, pero digamos, hay otras interfaces gráficas y otros contextos en el que tranquilamente podríamos agarrar un botón y correrlo y ponerlo en otro lado, ¿no es cierto? O sea, cada uno de los elementos del DOM, no nos olvidemos que todo esto finalmente está en el DOM, acá este botón es un nodo del DOM, y en ese nodo el botón dice, yo escucho estos eventos, el clic, el doble clic, el mouse over, el drag, ustedes díganme qué quieren hacer si se produce alguno de estos eventos. Bueno, entonces, tratemos de desmenuzar cómo se programa esto, porque lo que vamos a hacer es ahora tratar, vamos a ver si llegamos, de programar eso, de programar el botón por dentro, es decir, cómo se programa esta, esta situación tan paradigmática en general, pero en particular en las aplicaciones, en las interfaces de usuario, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir poniéndonos de acuerdo en algunas cosas. Nosotros vamos a ver por dónde empiezo.
Bueno, vamos a empezar por que, esto no me acuerdo si se los dije, pero el JS Bin nos puede llegar a hacer correr una mala jugada porque hay veces que no logra refrescar y entonces nosotros corregimos algo y nos da un error. Y entonces, para estar seguros de que recompiló, si hiciera falta, yo le pregunto, ¿no? Ejecuto esto y pregunto acá por la variable ver y si me devuelve 1.1 quiere decir que recompiló. Digamos, si me hace falta, muevo esto al 1.2, corro de nuevo y le vuelvo a preguntar y me dice, ah, sí, entonces yo estoy seguro que recompiló. Así que esto que pongo acá es nada más que una ayudita porque depende de la latencia de Internet y demás, JS Bin nos puede llegar a ser una mala pasada porque no entendemos por qué no se corrige un problema y es que simplemente JS Bin no lo recompiló correctamente. Bueno, entonces, seguramente va a haber un objeto subject, y por ser un objeto, ese objeto, si lo tenemos que definir desde cero, sería esto, ¿no? Es decir, este es el objeto mínimo, ¿no? Un objeto que no tiene nada, que no tiene absolutamente nada. Después, si este objeto fuera un objeto con más complejidad, y bueno, acá va a tener cosas. Podemos ponerle una propiedad name y soy el subject como para que si tuviéramos alguna duda de si es quien suponemos que es, ¿no? Y siempre tenemos la posibilidad de comprobar que subject.name, ¿no? Sí, soy el subject, mucho gusto, todo bien. Bueno, entonces vamos a ir empezando a entender la potencia de las funciones en JavaScript. Nosotros lo que queremos dotar a este subject es de la capacidad de registrar observadores. En ese sentido, en todo caso, les propongo lo siguiente, que vayamos pensando la situación, supongamos que este subject fuera el proceso que ejecuta un backup. Entonces, supongamos que a cierta hora se dispara el backup y supongamos que el backup termina correctamente a las 3:23 de la mañana y entonces en ese momento que terminó, el backup dice, ah, yo no tendré que avisarle a alguien que terminó el backup. Sí, me tenés que avisar a mí porque yo entonces muevo el archivo con el backup, lo muevo a este otro file system. Ah, pero también me tenés que avisar a mí porque entonces yo mando un mail avisando que el backup se cumplió satisfactoriamente. Les propongo ese caso de uso, para no hacer un caso de uso que tenga que ver con las interfaces gráficas, porque si no parece que el patrón observer fuera exclusivamente de las interfaces gráficas. Bueno, así que nuestro subject, es más, podemos ya entonces decir que es el subject, pero ponerle un nombrecito, es un subject, subject backup. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una función. Vamos a llamarla subject factory. La palabra factory forma también parte de los patrones que definió Gamma. Factory quiere decir factoría, quiere decir que estoy produciendo. Entonces, cuando ustedes ven, y perdonen que estoy usando la palabra tal cual en inglés, pero eso es muy importante y forma parte del ideario de Gamma. Si Gamma dice, entre los arquitectos, la palabra sala de espera, ¿no? No lo dicen de otra forma, lo dicen sala de espera, porque entonces esas tres palabras ya tienen un sentido. Bueno, nosotros, dice Gamma, en el mundo informático tenemos que inventar un vocabulario y entonces cuando yo te diga a vos que en el problema que tenés entre manos tenés que aplicar observer, ya vos ya sepas de qué estamos hablando. Y nos ahorramos que yo te tenga que decir 1.000.000 de cosas, porque ya la palabra observer significa algo para vos. Y lo interesante es que Gamma demuestra que las situaciones que se nos presentan en diseño no son infinitas. Son infinitas las variantes, pero no son tantas las situaciones de diseño. Bueno,
Una situación de diseño paradigmática es la necesidad de construir algo. Entonces, a eso le llamamos factory. Cualquier cosa que signifique construir algo será un factory. Y decimos que esto va a ser una función. Bueno, una función. ¿Y cuál es la idea de esta función? La idea de esta función es que va a recibir como argumento, un subject, y ese mismo subject finalmente lo va a retornar. O sea, entiendan lo siguiente, la idea de esta función, así como está, es un pasamanos, ¿no es cierto? Recibe un objeto y así como lo recibe, lo devuelve. Claro, la idea es que en el medio nosotros dotemos al objeto que estamos recibiendo de la condición de volverse un gestor de observers. Entonces tenemos que hacer algo en el medio, que es, como digo, dotarlo de la condición de observer. Pero en concreto, la función que estamos proponiendo tiene una función muy interesante y que como JavaScript permite extender objetos en tiempo de ejecución, es un tipo de función que merece un nombre. Estas funciones se las llaman extender. Ustedes habrán escuchado hablar de las funciones constructoras. El constructor es la función que finalmente construye objetos. Bueno, esta no es tanto que lo construya, porque acá lo estamos recibiendo como argumento, pero que lo extiende, le extiende la funcionalidad. Entonces, nuestra función, ¿cuál va a ser el rol? Construir un observer y devolver ese observer. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a construir acá dos funciones. Una función que les propongo, y ahora se van a ir dando cuenta por qué les propongo este nombre, trigger, que supongamos que tiene un cierto tipo. Ahora van a entender esto. Y otra función que podemos llamarle registrar, que lo que esa función va a registrar es a los observers, es decir, esa función va a registrar un cierto tipo de evento al que está interesado el observador y nos va a proveer una función que será la función que habrá que ejecutar si el evento se produjo. O sea, nuestro subject, que es este que recibimos por argumento y que devolvemos, dotado entonces ahora de mayor funcionalidad, esa funcionalidad va a ser poder registrar a los interesados, por ejemplo, de que el backup se produjo convenientemente, y avisarles a esos interesados que tal cosa ocurrió. Entonces, ¿cómo hacemos para agregarle estas dos funciones al objeto sub? Pero muy fácil. Sub, punto, llamémosle trigger, y a esa subtrigger, ¿a qué le asociamos? La función que acabamos de inventar, que se llama igual. Pero acá no escribo el paréntesis, ojo, simplemente el nombre de la variable. ¿Qué es lo que estoy haciendo con este trigger que está acá? Sub.trigger pasó a ser un nuevo método de sub, y trigger es el método en cuestión que lo tengo escrito acá para mayor comodidad, ¿no? Yo podría escribir el método acá mismo, pero me tomo la libertad de escribirlo separadito como para que nos quede bien claro y que sea más limpio el código. Y lo mismo hago con la otra función. Pero es más, a la otra función le vamos a llamar así, on. Y a ese le asigno el método registrar, sin los paréntesis, porque le estoy asociando la variable registrar al método on. O sea que esto es lo último que vamos a hacer y esto es lo que vamos a retornar. Y en todo caso, es una buena medida. Podemos hacer un console log acá y decir soy la función trigger. A mí me exige a muerte que ponga los punticomas. Es la función registrar. Y entonces si viene bien esto de escribir poquito y hacer un run, ¿no? Y si vamos bien, ¿qué tendríamos que...? Es más, vamos a poner ya mismo acá abajo el código de prueba, ¿no?
teníamos acá el objeto en cuestión, este subject backup, ¿no? Entonces, subject backup es igual a subject factory del propio subject backup. ¿Habré escrito bien? Esto es este, ¿sí? Y este es este. Si alguno se pierde, por favor me detiene, me dice no estoy entendiendo un joraca, bajamos, lo explicamos y si no lo llegamos a resolver todo en el día de hoy, lo seguimos la vez que viene. Pero digamos, subject backup existe, sí existe. Y ven que ahora ya no es un objeto vacío con nada más que con el método name. Ya tiene ahora los dos métodos que le acabamos de agregar acá en las líneas 25-26. De tal forma que podemos hacer subject backup punto, ¿cuál sería? Punto on, por ejemplo, y vemos ahí que efectivamente se ejecuta la función registrar, que es la que tenemos acá. Entonces vamos bien. Hemos logrado ¿qué? Resolver la API. ¿Qué es la API? Es el qué. O sea, ¿qué queremos hacer con este subject? Y lo queremos dotar de dos métodos. Uno, para registrar a los observadores. Y el otro, para que esos observadores sean anoticiados si se dispara. Trigger, ¿no? Trigger quiere decir disparar. Si se dispara el evento en cuestión. Entonces, bueno, podríamos ir también preparando, así ya lo tenemos disponible, ¿no? Por ejemplo, una función a la que llamemos, no sé, respaldar backup, y que esa función va a ser un montón de cosas, y porque digamos, la idea era, bueno, terminó el backup y entonces esta función es la encargada de mover el archivo zipeado con todo el backup, supongamos, y mandarlo a la nube como respaldo en la nube. Entonces, la función de esta, el rol de esta función es pasar la info a la nube. A la nube. Nosotros nos vamos a limitar con decir console log, ¿no? Estoy subiendo la info a la nube. Y dale con la B corta. A la nube. ¿Sí? Entonces, esta función la tenemos ahí ya preparadita. Esto forma parte ya, digamos, del set de pruebas, ¿no? Acá estoy set de pruebas. Me voy a traer la definición del objetito que teníamos acá arriba, también me la voy a traer acá abajo, porque todo esto es nuestro escenario de pruebas, ¿no? Mientras que lo que está acá arriba es las funciones que nosotros estamos inventando y que podrían terminar formando parte de la librería de nuestra aplicación, ¿no? Pero a ver, si recapitulando un poquito estamos entendiendo. Tenemos un objeto que en este momento su única propiedad es name, pero este objeto es todo lo complejo que pudiera ser, porque es el objeto que se ocupa del backup, con lo cual acá tendrá un método backup, que será una función, todo lo compleja que tenga que ser, ¿no? Y estoy haciendo el backup. Esto no nos interesa desde el punto de vista del observer, porque esto es el problema del objeto subject, problema de este objeto como que como problema particular que tuviera cualquier objeto. Lo que queremos es que este objeto, cuando cumpla con su rol de backupear, al terminar, podríamos decir que al terminar, diga, ¿no? Acá cuando está terminando, esto incluyera decir, tengo que avisar que terminé. Bueno, tengo que avisar que
terminé. Y entonces ahí es donde aparece el patrón. Esto es paradigmático. ¿Cuántas veces pasa que vos tenés que, cuando cumpliste una cierta tarea, le tenés que avisar a un conjunto de interesados? Entonces el patrón empieza, la aplicación del patrón empieza acá. ¿Cómo hago para hacer de una forma sistemática esto de avisarle a todo el mundo que, bueno, pero entonces el objeto subject backup tiene que implementar la forma de registrar a aquellos interesados y después tiene que implementar la forma de avisarle a esos interesados. Bueno, empecemos por el principio. Vamos a proponernos registrar a los interesados. Entonces, yo les propongo lo siguiente, porque eso, me están escuchando, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Todo bien? Vamos despacito, paso a paso. Si me van siguiendo, ojalá que sí. Ven, les estoy queriendo, y esto es lo que, por mucho que me digan que no, que tenemos que hacer nada más que chats, pero mostrarles cómo vamos desmenuzando el problema y escribiendo de a poquito y probando, ¿no? Yo les estoy queriendo mostrar una forma de abordar un problema más que, y esto no lo resolvemos en un chat. Bien, sigamos, si no me doy manija. ¿Cuál es la idea? Yo les voy a escribir acá, como si fuera un objeto literal, cuál es la idea que les propongo de cómo registrar a los interesados. Le vamos a llamar registry. Va a ser un objeto que va a terminar tomando la siguiente forma. Supongamos que una de las cosas que queremos, uno de los temas para los cuales nos interesa poder avisarle a los interesados, fuera uno que se llame, vamos a decir así, backup, ok, backup, ok. Entonces, si el backup fue ok, ahí tendremos 1, 2, 3 objetos, tres registrados a los cuales enviarle, avisarle que a tres registrados, tres objetos o funciones registradas a las cuales avisarle que el backup fue correcto. Por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? Uno que mueve el archivo a la nube, el otro que manda un mail y el otro que deja un log en algún lado. En cambio, podríamos tener otro caso, ¿no? Backup falló. Y entonces los interesados al backup falló podrían ser el mismo 1, pero no el 2 y el 3, sino que un objeto 4 y un objeto 5. Entonces, la idea es que nuestro sujeto, que es el productor de backup, y que quiere devenir en el subject del patrón observer, pueda registrar a los interesados bajo esta idea. Que a medida que le aparece un interesado, el interesado le diga, mira, yo quiero registrarme para el backup, ok, fenómeno, adelante. Yo quiero registrarme para el backup cuando falló, adelante. Entonces, ahí vamos. Esto que estoy poniendo acá es solamente para entender a dónde estamos apuntando y por lo tanto lo dejo como parte digamos, de la parte de testing y de pruebas. Pero entonces, vamos acá. Yo acá entonces necesito una variable que se llame registry, y originalmente va a ser un objeto vacío, porque originalmente no tengo a nadie registrado. Entonces, cuando aparezca el primero que se registre, veremos, como está vacío, yo tengo que crear la propiedad y crear este array, ¿no? No se olviden que este corchete 1, 2, 3 es un array, con lo cual, y entonces la idea es que registrar tiene un tipo y una función callback. El tipo es justamente esto, si es backup ok o si es backup falló o el que fuere, y el callback es exactamente esto 1, 2, 3, aquello que quiero que se ejecute
cuando el backup falle o no falle. Bueno, entonces allí vamos. Vamos a inventar que entonces haya un pequeño objetito observer, así le ponemos el nombre del patrón, que supongamos que tiene que le vamos a nosotros proponer como diseño que tenga un método que se llame fire, y que ese método fire lo que va a quedar asociado es al argumento cb, que es una función. No se olviden que este es un dato de tipo string y esta es una función, y por lo tanto mi objetito observer va a tener un único método, y ese método, le asignamos a ese método justamente la función con la cual el observer se registra, y esta es la función que habrá que ejecutar si efectivamente el backup llegó a la situación normal o fallida. Y entonces acá viene un simple if, ¿no? Porque nos tenemos que preguntar si ya existe la clave backup OK para agregarle un nuevo callback a ese array, o si lo tenemos que inicializar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y nos preguntamos por registry, y ¿se acuerdan esta notación de objetos? Pongo entre corchetes, o sea, registry, y entre corchetes type, me está buscando una propiedad de registry que tenga el valor que tiene la variable type. Entonces, si eso fuera cierto, ¿no? O sea, si esto no es null y por lo tanto es true, si eso fuera cierto, y bueno, todo lo que tengo que hacer es a esa registry subtype, a esa registry subtype, pushearle, o sea, como es un array, a un array, si quiero agregarle un elemento, el método en JavaScript es push. ¿Y qué le pusheo? El objetito observer que acabamos de inventar acá. Me falta el punto y coma. Ahí está, ¿no? Ahí vamos. ¿Qué pasa si no existiera? Todavía no teníamos ningún interesado en el caso type. Y bueno, en ese caso es parecido a esto, pero tenemos que decir que a registry.type le vamos a asignar un array que contenga por ahora una única cosa, que es el observer. Bueno, ahí estamos, y ahí quedó bastante prolijo. Ahí quedó bastante prolijo. Espero que, a ver, si no tenemos ninguna indicación en contrario, repasemos. El type es el tipo, es un string, es el tipo de problema al que me quiero suscribir. Y yo que me estoy suscribiendo, te digo, la función que quiero que ejecute, si ese tipo de problema o de evento se dispara, es esta CB. Entonces, acá construyo al vuelo un objetito con un único método que se llama fire, y a ese fire justamente le asigno CB. Ok, y entonces, ahora, la idea era que nuestra registry tuviera tantas propiedades como tipos de types haya, y en forma dinámica, no tengo por qué predeterminar que se llame backup o backup falló, no, en forma dinámica, digo, ahora viene un nuevo tipo de evento al que hay alguien interesado. Me pregunto si ese tipo de evento ya tiene algún interesado. Capaz que no hay ningún interesado todavía. Bueno, en ese caso tengo que crear backup.ok, tengo que crearlo con el array y asignarle a ese array este primer interesado. En caso de que ya hubiera un interesado, le agrego un segundo, un tercero, un cuarto. Es decir, el array puede tener decenas, centenas de observers asociados al evento en cuestión. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Por el contrario, ahora supongamos que se dispara ese evento de tipo type, ¿no? Se dispara el backup OK o el backup falló. Y bueno, lo que tenemos que hacer, ¿qué es?
recorrer recorrer el array, ¿no? Y ejecutar todas las funciones que allí están registradas. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos para no tener un posible error es que efectivamente haya algún interesado, que no esté null la variable. Así que ahí vamos a tener que hacer la pregunta de rigor, siempre hay que tener cuidado con los null, ¿no? Preguntarnos si existe el objeto registry.type, y también podemos preguntarle, ya que estamos, así no gastamos tiempo computacional al cohete, si ese registry punto no, entre corchetes type, es un array de alguna longitud mayor a 0. Quiere decir que efectivamente tenga no solo asociado acá un array, o sea, que no ocurra esto que sea un array vacío, porque diría, sí, yo tengo un array, pero no tengo ningún elemento, entonces, ¿para qué recorrer ese array? Acá lo que le estoy preguntando es, ¿hay alguien interesado? Sí, por lo menos uno, sí. Ah, bueno, entonces yo ya sé que cuando me meto dentro de esta llave, tengo entre manos un array y un array con datos. Entonces lo que voy a hacer es recorrer ese array con datos. Entonces, ese array con datos, ¿quién es? Registry subtype, no tengo que olvidar que es registry subtype, el que es un array. Y como es un array, tiene el método for each, que quiere decir por cada elemento del array. ¿Quién es cada elemento del array? Es un observer, ¿no? No nos olvidemos que es este observer, es una instancia de observer que fue la que fuimos poniendo dentro del array, así que elijo el mismo nombre para que se entienda que este que está acá es el mismo que habíamos puesto en su momento allá. Ese observer, ¿qué voy a hacer con ese observer? Y voy a hacer justamente ejecutar el método que tiene previsto ese observer, que se llama observer.fire, ¿no? Y ahora le pongo paréntesis y le digo que se ejecute. ¿Vale la pena que le ponga algún argumento? Bueno, le podría poner el type, ¿no? Para que esto se puede sofisticar, por supuesto, un poco más y lo podríamos ir complejizando, pero supongamos por ahora que lo único que hace es ejecutar sin ningún argumento que no sea mandar como argumento para que si acaso el observer, la función necesita estar seguros de que el problema que se disparó fue el backup OK o el problema falló, bueno, se lo ponemos a disposición. A ver si el run sigue estando todo bien. Sí. Bueno, entonces entramos en la posibilidad de empezar a probar esto, porque ya habríamos terminado de escribir. Ahora habrá que ir probando, seguramente algún error de tipeo habré tenido, que todavía no apareció, pero cuando empecemos a ejecutarlo, a ver. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, primero nuestro subject backup ya pasó pasó por esta función, ¿no? Pasó por esta función devolvió, y entonces ahora registrémonos, ¿no? Subject backup. Me voy a registrar con el subject backup. ¿Con qué método? Con este método on, ¿no? Para eso habíamos previsto el método on, y ese método on le tenemos que mandar como argumento, supongamos, el nombre del evento, habíamos dicho que es backup OK, el nombre del evento, y nuestra función callback es esta que habíamos inventado por acá, que es respaldar backup. Entonces le mando respaldar backup. Entonces, empiecen a ver la potencia que tiene que esta función que está acá, yo se la pase como argumento y se la pase como argumento asociado con un tipo de evento, en este caso backup OK. Veamos si esto genera algún error. No, ya nos avisa que efectivamente se ejecutó la función registrar, ¿no? Porque esta backup on, no se olviden que es esta backup on que internamente ejecuta registrar, y ese registrar
escupía esto que está acá. Entonces ahora solo nos falta probar esto. Vamos bien, impresionante. Subject.backup. Y ahora supongamos que se produjo el evento en cuestión. El evento en cuestión fuera backup OK. Vamos a ejecutar esto de nuevo. Impresionante. Estoy subiendo la info a la nube. A ver, y si ejecutara, y si el backup hubiera fallado, y en vez de backup OK hubiera sido backup falló, clear run, y se ejecutó la función trigger, pero no escupió nada, claro, porque no tengo a nadie todavía suscripto a la situación de backup falló. ¿Me siguen? Acá estamos viendo la contraprueba, ¿no? Es decir, no es que cualquier cosa, ¿no? Aparece algo, se ejecuta la función esta respaldar backup, solo si el evento que se disparó fue backup OK. Bueno, a ver, creemos una función repetir backup. ¿No? Y entonces acá habrá que hacer algo que será volver a ejecutar el backup, ¿no? Que vaya a saber qué implica eso, pero a nosotros lo que nos interesa saber es si efectivamente esta función se ejecuta ahora, ¿no? Y estoy avisando que el backup falló. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, yo lo que tengo que hacer previamente a todo es decirle al backup, bueno, si el backup falla, en ese caso me interesa no que ejecutes la función respaldar backup, sino que ejecutes la función repetir backup. Y a ver ahora entonces, clear run, estoy avisando que el backup falló, ¿no? No, está funcionando de maravilla. Si supongamos que no solo tenemos esta función de repetir backup, sino que supongamos que tenemos que hacer un rollback de algo. Rollback, ojo, ejecutar el rollback. Entonces, no solo si el backup falló, quiero registrar no solo a repetir backup, sino también registrar a rollback. Esto justamente para mostrar que podemos registrar un array de observadores, no necesariamente uno. A ver si es cierto, piqui puqui. Estoy avisando que el backup falló, ejecutar el rollback. Ven que estoy comprobando que se ejecutan estas funciones tal como esperábamos y digamos, lo podría hacer acá sin necesidad de volver a escribir run, ¿no? Si acá escribo que el backup fue OK, lo que veo es que estoy subiendo la info a la nube. Si acá pongo falló, veo que se ejecutan las dos funciones que se tienen que ejecutar cuando el backup falló. ¿Qué me cuentan? Salió redondito, ¿eh? Se ve que el hecho que ustedes estén ahí mirando me hizo escribir sin mayores errores, pero normalmente sufro un poco hasta que logro que esto funcione. Bueno, hay mucho acá para desandar de estas líneas de código, pero primero, ustedes ven que son unas pocas líneas de código. Yo los invito a que si alguno de ustedes sabe Java o cualquier otro lenguaje de programación, esto mismo escrito en otro lenguaje de programación, ¿cuántas líneas de código significa? Segundo, acá hay mucho para ir desgranando, porque sin que mediara palabra, yo acá implementé la técnica de closure de JavaScript. ¿Qué es eso de closure? Bueno, esta función subject factory, ¿cuándo se ejecutó y en qué momento en nuestro lote de pruebas? Se ejecutó acá. No sé si alcanzan a ver, es la línea 77. Despejo acá. Esta fue la única vez que ejecuté esta línea. ¿Por qué? Porque lo que hizo esa línea fue dotar a nuestro objeto original de la posibilidad de ser un observer. Y entonces acá es donde
yo les vuelvo a insistir sobre el problema de la herencia. Supónganse ustedes que tienen una línea de herencia, ustedes dicen, bueno, yo hago heredar a este objeto de este otro porque es una subclase de. Ahora, si ustedes dicen, sí, sí, pero además de ser una subclase de este otro, a mí me gustaría que sea una subclase de observer. Y no, pero yo ya lo estoy haciendo heredar por este camino, no te lo puedo hacer heredar por observer. Pero el observer es una cosa que es común a muchísimos objetos, que tendrían que tener la facultad de ser observers. Sí, bueno, pero ¿qué querés que vos lo que me estás proponiendo entonces que yo ponga allá arriba en el árbol de clases, bien cerca de object, la posibilidad de ser observer y entonces obligo a todos los objetos que están abajo que sean observer? Bueno, pero ven que con JavaScript ese no es un problema, porque si a mí se me antoja que el objeto backup devenga un observer, lo hago pasar por la función factory y en tiempo de ejecución lo hago pasar por la función factory. Y de ahí en más pasa a tener la funcionalidad que hasta ahora no tenía de poder ejecutar el método on y el ejecutar el método trigger. Me están siguiendo, ¿no? O sea, el método backup, el subject backup, los únicos dos métodos que tenía eran name y backup. Pero después de haberlo metido y hacerlo pasar por la función subject, cuando subject nos devuelve en la línea 77 y volvemos a tener una referencia al mismo objeto que le entregamos, resulta que ahora sabe ejecutar los métodos on y trigger, que son los que definen el patrón observer. Sí, ahí dice Leandro, se usan las interfaces para los event listeners. Pero las interfaces, ¿qué son las interfaces? Las interfaces son un compromiso a adherir a una cierta API, ¿no? O sea, en JavaScript, y esto en todo caso es lo que le agrega TypeScript, ya vamos a llegar a TypeScript, tranquilos, pero digamos, yo acá no tengo forma en JavaScript de obligar al objeto a cumplir con on y con trigger, ¿no? Es decir, si yo tuviera alguna forma, y las interfaces son eso, la interfaz dice, si vos querés ser un observer, tenés que tener implementado el método on y tener implementado el método trigger. Ah, o sea que cualquier objeto que tiene implementado el método on y el método trigger es un observer, sí. Bueno, en este caso un subject, sí. Basta con que tenga implementado el on y el trigger. A mí no me importa de qué clase sos vos. Y eso es lo que creo estar entendiendo que Leandro quiere destacar. Que no me obliga a tener una subclase de subclase. Me basta con que yo diga que el objeto adhiere a la interfaz de ser un observer. Sí, sí, macanudo, pero ¿y la funcionalidad quién se la proveyó? Una cosa es decir, yo adhiero a esto y otra cosa es que además de adherir, me lo proveas, ¿no? Entonces, yo con este método, con esta función subject factory, le estoy agregando esa funcionalidad, ya no solo diciéndole vos adherís a la interfaz, sino que se la estoy proveyendo. Exacto. Bueno, entonces, una vez que Subject Factory aprende los métodos on y trigger, puedo empezar a hacer que opere como un suscriptor de interesados, y en este caso nos quedó en el ejemplo 3 interesados, uno solo para el backup OK y 2 para en el caso de que el backup falló. Pero entonces, volviendo a Clojure, fíjense que en la línea 77 se ejecuta Subject Factory, ¿no? Quiere decir que la línea de ejecución vino acá, recorrió todo esto, definió la clase trigger, definió la clase register, y después se las asignó respectivamente al método trigger y al método on de nuestro objeto que finalmente retorna. Ahora, la función Subject Factory terminó. Y sin embargo, todo lo que la función Subject Factory, en particular le llamo la atención sobre este objeto registry. Este objeto registry que está definido e inicializado dentro de la función terminó y sin embargo, en subject.on y subject.trigger, que sabemos que está ejecutando este código que está acá,
siguen haciendo referencia a la variable registry, y la variable registry no se perdió a pesar de que Subject Factory terminó la ejecución hace 5 millones de años. Eso es extraordinario. Eso es Clojure. ¿Y por qué es Clojure? Porque nosotros, por mucho que querramos ver cómo está diseñado Subject Factory, fíjense, yo escribo acá Subject Backup, ¿no? Y el amigo me muestra acá la implementación. Fíjense que si bien acá tengo una referencia a registry, yo no la veo la variable registry. La variable registry queda oculta. Nosotros acá, porque trigger pasó a ser parte de la parte pública, ¿no? Yo a registry, si bien digo, la función trigger y la función registrar quedaron en la parte pública, quedaron en los dos métodos que le enchufamos a Subject Factory, y por lo tanto cuando lo browseo veo que tiene esos dos métodos. Pero registry, si bien acá está mencionada, no aparece acá. Que es una variable interna, que no hay ninguna forma de acceder a esa variable que no sea por el uso que tiene previsto y que dejó previsto esta implementación del observer. Entonces, esto es una forma parecida a la que se logra con las clases cuando uno define un método privado o una propiedad privada, pero termina siendo mucho más dinámico, y esto tiene una enorme implicancia práctica de muchísimas situaciones, donde a nosotros esta posibilidad de que mientras se ejecuta la función, aquello retornado se queda con memoria respecto de las variables que contenía la función que se ejecutó en algún momento, eso es extraordinariamente potente. La otra cosa que figura como parte de la especificación del patrón observer, pues ya no es una cuestión que nosotros cumplimos en la implementación, es que, digamos, la registración de los eventos, acá lo hemos hecho con un cierto orden, y en ese mismo orden se ejecutan los eventos cuando ejecutamos esto, ¿no? Ve que acá en que quedó el backup falló, ¿no? Entonces, primero dice, estoy avisando que el backup falló, después dice ejecutar el rollback, porque ese fue el orden en el que registramos los interesados. Si los interesados los registramos en función inversa, o sea, el falló primero, ¿cómo es esto? Acá falló, sí, y estoy diciendo que el backup falló, estoy diciendo que el backup falló, ese fue, ¿no? Y ahora el rollback, ¿no? No, entonces quiero que quede al revés, que primero el rollback y después ahí. Si todo va bien, a Tuki, ¿no? Ejecutar el rollback, estoy avisando que el backup falló. Ven que ahora muestra el output lo muestra en el sentido inverso. O sea, el orden en el que nos registramos a un sujeto es importante. Y está bien que así sea. Digamos, Gamma, en su libro Design Patterns, dice, ojo, la registración de observadores tiene un orden. Y claro, ese orden, piensen ustedes en el caso del backup, puede ser que la sucesión de cosas que se tienen que disparar a partir de un backup fallido tiene un orden. Primero hacer tal cosa, cuando eso se termina hacer tal otra, cuando eso se termina hacer tal otra. Entonces, es importante que nosotros podamos darle un orden a las cosas que se tienen que disparar una vez que el evento se produce, y que ese orden se respete, ¿no? Podrían haber situaciones en las que ese orden podría no ser importante o demás, pero el patrón que pensó mucho la situación y demás, recomienda que así sea. Por eso es que está bien, en todo caso, implementarlo con un array, porque el array es una sucesión ordenada. Es decir, cada vez que nosotros metemos vía push un algo en el array, lo estamos poniendo en orden. El push lo agrega al final del array, y como la recorrida for each va a ser desde el comienzo hasta el final, estamos asegurando que así como entró en ese mismo orden, van a ser escupidos. Pero bueno, eso es simplemente para mostrarles cómo uno, cuando implementa el patrón,
también tiene que elegir las técnicas de programación que cumplan al patrón, porque de lo contrario estamos haciendo un cocoliche. Si el patrón dice que hay que hacerlo en orden, hagámoslo en orden. Y si no, en todo caso, dejemos en algún lado algún mensajito que estamos incumpliendo, porque de lo contrario, si le dijimos a un colega, che, ahí implementé un observer y no le aclaro que no lo implementé como lo dice el patrón, sino de una forma criolla, eventualmente el colega puede estar asumiendo algo que no es lo correcto. Bueno, así que buen ejemplo de las funciones proveyendo el closure, de las funciones siendo pasadas como argumentos. Las funciones son un objeto como cualquier otro, ¿no? Subject, factory. Si doy enter acá, estoy escupiendo el contenido de la función como escupiría el contenido de cualquier objeto. Y si la función es un objeto, quiere decir que yo puedo hacer una cosa parecida a la que hacíamos con los objetos. O sea, puedo agarrar y decirle subject factory y agregarle un método a la subject factory. Le puedo agregar un método que se llame help, y ese método dice soy la función subject factory. ¿Puedo hacer esto? Y pareciera que sí. Entonces quiere decir que ahora, desde ahora en más, subject factory.help y se ejecuta. ¿Qué escribí mal? Subject factory.help. Entonces, fíjense qué divertido, ¿no? Porque como las funciones son objetos, le puedo agregar a todas las funciones un método help y tener una especie de autodocumentador, ¿no? Esto es, no sé, está buenísimo. Bueno, como supuestamente para estas horas yo tengo de vuelta acceso al campus, voy a estar subiendo ejercicios. Los invito encarecidamente a que los hagan, a que practiquen, porque el oficio de programar es 1 hora de teoría por cada 10 de ejercitación. Así que me parece necesario que jueguen un poco. En la medida en que nos den los tiempos, me gustaría llegar a mostrarles técnicas más avanzadas para resolver este tema del asincronismo, porque este es el primer estadio del mundo del asincronismo. El segundo estadio fueron las promesas, que esto se podría resolver con la técnica de promesas, y hay un tercer estadio que son los observables. Hay una librería extraordinaria que se llama RxJS, que provee la RxJS, que provee toda la infraestructura de observables. Así que, digamos, me gustaría enfocar en este aspecto de JavaScript, porque el uso que le damos a JavaScript, sobre todo en el contexto de las interfaces de usuario, todo va a ser asincrónico prácticamente, porque es asincrónico el esperar que el usuario apriete el botón Run, como es asincrónico mandar una petición a la base de datos y esperar los segundos, que para una computadora es una eternidad, que el servidor responda y me devuelva los datos. Entonces, toda la programación moderna desde el navegador es asincrónica, y eso nos obliga a acostumbrarnos a que el hilo de ejecución ya no nos asegura el hilo de cómo se ejecutan los eventos, porque ¿no? El hilo de ejecución siguió de largo, pero el resultado de lo que estábamos buscando nos va a llegar un rato después. Y un rato después pueden ser
décimas de segundo, pero para la computadora eso es una eternidad. También si nos dan los tiempos y dado que tenemos esta experiencia del sistema que les mostré recién, que está escrita en Angular del lado cliente, me gustaría mostrarles. Normalmente esto lo completamos desde el punto de vista práctico en la asignatura Programación Objetos 3, que ustedes, si están siguiendo más o menos la cronología, sería el año que viene, en la que si todo va bien y no me terminan echando o no termino renunciando, nos volveríamos a encontrar. Y en Objetos 3 nos dedicamos a ejercitar Angular y no sé, acá me apareció un algo, un segundito, cierro esto. Nos mandamos a ejecutar Angular, a aprender Angular, porque Angular junto con React, Angular, React y Vue son los tres frameworks que están, digamos, a 100 metros de todo el que viene atrás, ¿no? Se despegaron del pelotón porque realmente plantean una ingeniería para trabajar los componentes web de una forma rotundamente distinta y por lo tanto está bien que ustedes sepan desde un PHP cómo agregarle un listener a un botón para, en todo caso, preguntarle al usuario si confirma o no la grabación de tal cosa, pero digamos, en la medida en que quieran empezar a pensar al navegador como ese entorno de ejecución de aplicaciones, ya no como el renderizador de contenido que llegó de Olé, empieza a ser necesario un entorno de programación de otro nivel. Y en ese otro nivel están React. React es un producto escrito por la gente de Facebook. Angular es un producto escrito por la gente de Google. Y Vue es el contender porque es un producto que lo sostienen un grupo de programadores del mundo del software libre y la verdad que se la bancan porque, digamos, piensen que los otros dos tienen detrás a dos monstruos, ¿no? Pero bueno, los tres frameworks son excelentes. Yo tengo más experiencia en Angular, así que es lo que les puedo mostrar, pero digamos, si ustedes entienden el modo Angular y el día de mañana tuvieran que trabajar con React, no digo que en 48 horas, pero en un rato están programando con React o con Vue, porque los tres entienden la problemática de un modo muy particular, de este nuevo enfoque, ¿no? que inclusive nos aleja del modelo vista controlador, que también figura ahí como base en una de las unidades que creo que está como unidad 5. Pero bueno, paso a paso. Ahora toca que ejerciten, porque si no ejercitan, la vez que viene les va a resultar todavía más críptico que lo que les puede haber resultado hoy. Por supuesto, el ejemplo tal como quedó hoy lo voy a estar poniendo en la plataforma. Les pido encarecidamente que contribuyamos a que en la plataforma esté la mayor cantidad de actividad de nuestra parte, de tal forma que quede registro ahí de nuestra actividad, porque esta actividad que tenemos, que yo creo irreemplazable, la realidad es que no queda registro en la plataforma. Que no sea que después hagamos toda una movida ahí diciendo queremos Jitsi, algo así, qué sé yo. Bueno, ya iremos bien. Gente, si no hay alguna pregunta o comentario, estaríamos dando por cerrada la jornada. Profe,
¿Se escucha?